Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones del Sistema de las Naciones Unidas, en 2022, más de 158.000 personas han atravesado la ruta inhóspita de la selva del Darién, rumbo a Estados Unidos, cifra que incluye a migrantes de al menos 50 países. Durante el recorrido se mezcla una babel de lenguas en la vasta jungla. Sin embargo, la mayoría de los relatos viralizados en redes sociales y medios de comunicación son de venezolanos. Historias de las que líderes de la oposición extremista nacional e internacional se han hecho ecos, incluso para responsabilizar al gobierno bolivariano. Padres ahorcándose porque se les morían los niños, de todo, muchas locuras. Estén pensando cruzar el Darién, tapón de Darién, la selva, lugar que es muy peligroso, muy peligroso. No fue fácil. Es muy duro, no se lo deseo a nadie, ni siquiera que tengan un niño. Es muy difícil, es muy duro. Él es Carmelo Torrealba, de 34 años, un venezolano que forma parte de las estadísticas de la migración por el peligroso tapón del Darién, que engrosa los titulares de las grandes corporaciones de la comunicación. Llegó a Estados Unidos el 5 de julio del año 2022, luego de un arriesgado viaje de 65 días. Primero fueron mis 4 amigos, quienes nos acompañamos, organizamos todos y pues hicimos el recorrido, claro, junto con otras nacionalidades, entre ellos cubanos, haitianos y otras, minoritarias, pero sí, otras nacionalidades. Carmelo afirma que de tanto ver videos de la selva se convenció de hacer el viaje, sumado a la xenofobia que vivió en Perú, país donde residía desde 2018. Para el profesor y psicólogo social Fernando Giuliani, las redes sociales han tenido un enorme poder de penetración, casi épico, en la decisión personal de quienes han escogido la ruta del Darién para migrar. Está el tema de las redes sociales digitales, es decir, las redes sociales digitales, tú lo sabes muy bien, eso es un espacio que se alimenta de manera casi autónoma, diríamos, de todo ese tipo de historia, ¿no? Es decir, ahí donde hay cosas que llaman la atención de la gente, eso se va a viralizar. Pero además, esa cualidad que tiene tanto el fenómeno migratorio como el ciberespacio y todo lo que son los fenómenos de la viralización en las redes, es aprovechado políticamente. Como ese sentido épico que a veces le damos a la vida y por supuesto te neutraliza la reflexión crítica, si ya va, pone en una balanza qué es lo que puedes conseguir allá y qué estás arriesgando, no solamente por lo que estás dejando de tener aquí, qué te arriesgas tú en una travesía tan peligrosa como esta. Qué locura lo que nos toca pasar, Estando adentro de la selva te piden real, te obligan a que les des dinero, te dicen, o si no te vas a quedar aquí en el medio de la nada y ese tipo de cosas. Carmelo narra que además de las presiones por parte de las mafias criminales que operan en este territorio, lo más difícil para él fue ver y escuchar testimonios de personas que perdieron sus acompañantes en esta peligrosa travesía. Una señora como de más de 50 años, cubana, que intentó subir la subida de la muerte, una subida muy famosa, si se puede decir así, del Darién. Está la de la muerte y la Llorona, menos mal que me tocó la Llorona. La señora 2 veces intentó subir y no logró, pues. La segunda tuvo una caída y una fractura, menos mal que le atendieron rápido. Y antes de eso contó el testimonio y contó de que un venezolano había fallecido al lado de ella, que también estaba en lo mismo, se sentía mal del estómago, de pronto a rato se quedó dormido, ciertamente los dos estaban mal.
El tapón del Darién está ubicado en la frontera entre Colombia y Panamá. Comprende unos 5.000 kilómetros cuadrados de junglas, ríos y montañas escarpadas, topografía que convierte la zona en una de las rutas más peligrosas para el tránsito humano. Aquí hay agua, amigo. 3 días. Estas personas vienen 3 días subiendo la loma. Muchos de los caminantes no consideran estas condiciones ambientales cuando toman la decisión de adentrarse en la selva. Los más vulnerables son los niños, quienes por su inocencia desconocen los peligros a los que se exponen. Según datos de la UNICEF, en 2022, más de 32.000 niños cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá. Muchos contraen enfermedades, nacen en pleno corazón de la selva y otros, lamentablemente, han perdido la vida. Sé que no voy a volver a tener mi familia. Dijo que se venía por la selva, todavía le dije que no, que se devolviera, que no fuera a cometer esa locura y poner en riesgo la vida de mi hija. La amo con mi vida, que cuánto daría que en vez de ella fuera sido yo. Los que estén pensando salir, que no lo hagan. Que no lo hagan porque es una travesía muy difícil. Es una travesía muy difícil. Muchos han fallecido. Es triste ver a muchas personas con niños. Yo llegué a ver una chica venezolana con un bebé de 9 meses. Sí, iba el esposo. Yo decía, pero ¿cómo van a cruzar? Historias como las que nos compartió Carmelo son viralizadas en redes sociales para atribuir la crisis del Darién a Venezuela, aun cuando el paso migratorio está ubicado entre Panamá y Colombia. Los más osados, como el líder de la oposición extrema, Juan Guaidó, responsabiliza directamente al presidente Nicolás Maduro. Para Giuliani, el objetivo es crear una matriz mediática para posicionar la teoría de que Venezuela es un estado fallido y forajido, del que prácticamente la gente se tiene que escapar para poder sobrevivir. No solamente en el caso centroamericano, específicamente en el caso venezolano. Es decir, en el caso venezolano sabemos muy bien que el fenómeno migratorio, que obviamente está también constituido por decisiones personales, las cuales hay que respetar y comprender, pero es aprovechado para generar, por el lado comunicacional, la sensación de que el país se está desmoronando, que aquí no se puede vivir, que la gente prácticamente huye, y por eso es capaz de atravesar, por ejemplo, una zona como la zona del Darién. La realidad de los venezolanos que se han arriesgado por la selva del Darién también es utilizada por la dirigencia opositora extremista para nutrir su ya desgastado expediente geopolítico. El Darién, como tú dices, que no es nuevo, pero se pone en boga porque eso está forzado. Es decir, han ido venezolanos por allá, claro, por supuesto, porque la gente que migra busca las diferentes vías, pero en este momento le da muchos réditos desde el punto de vista comunicacional. Hay un elemento además absolutamente inescrupuloso e hipócrita, a sabiendas de los riesgos que corre la gente. Esto hay que decirlo, muchos políticos opositores venezolanos que se dicen preocupados por eso, pero no hacen nada por detenerlo, ni tampoco hacen nada para que esas personas después en Estados Unidos puedan hipotéticamente regularizar, y mucho menos hacen para pedir que paren las sanciones y el bloqueo que tenemos. Además de los peligros a los que se exponen en la selva, Carmelo asegura que en los pasos fronterizos los caminantes son tratados como mercancía por parte de los funcionarios de migración. Me parece que la migración en Panamá es muy dura con los inmigrantes. Creen que nosotros somos una mercancía. Si tú no tienes plata, nosotros no te llevamos de aquí te vas a quedar pasando frío. Si no tienes plata, de pronto haces servicio comunitario, y si no haces servicio comunitario, no hay opción de que te vayas. Muy difícil, mucha presión.
Hago hincapié también acá en el país de Guatemala, un país antes de México. Allí como que no existiera migración, porque muchas veces, mejor dicho, hay varias alcabalas. Si tú no tienes dinero, tú no pasas, te devuelven a frontera con Honduras. Carmelo Torrealba llegó a territorio estadounidense por el río Bravo de México luego de atravesar 10 pasos fronterizos, entre ellos el peligroso tapón del Darién. Arribó a Washington, capital de Estados Unidos, procedente de Texas, a bordo de uno de los tantos autobuses enviados por las autoridades republicanas de esta región del sur de Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de este gesto de las autoridades de Texas de enviar a los migrantes en buses gratis a la Casa Blanca? Son las propias confrontaciones que ocurren entre republicanos y demócratas en el contexto de la lucha política estadounidense. Y también utilizan esto. Es decir, quien los recibe realmente no lo manda para la Casa Blanca, digamos, en son de darle la bienvenida a los Estados Unidos y que aquello siga su curso y se le dé los papeles, etcétera, etcétera. No, es justamente ponerle difícil la cuestión al presidente Biden, es decir, porque él tiene un clavo caliente entre las manos. Y obviamente tiene un clavo caliente no porque a él le interese la gente, y mucho menos le interese ni un venezolano, ni un salvadoreño, ni un colombiano, ni nadie. Es decir, el problema es que él también está en ese concierto de intereses. En el año 2022, los gobernadores de Texas y Arizona enviaron centenas de autobuses repletos de migrantes a Washington, Nueva York y otras ciudades como una forma de protesta contra las políticas migratorias de la administración de Biden. El objetivo, sumarle a la pésima imagen y gestión de la administración demócrata. Entonces, lo trágico de todo esto, además de las pérdidas de la vida, del sufrimiento de la gente, porque más allá de cómo le vaya después en la vida material a cada uno, ahí no hay ninguna duda que la mayor parte de este fenómeno, que son personas, son seres humanos, está siendo utilizado y está siendo utilizado de la peor manera. Es decir, el que crea que le importe, que le va a importar su situación a un político opositor venezolano de esta oposición que es la que ha generado en buena parte esto, o le va a importar a un político no solamente estadounidense, esto se demostró también aquí en Latinoamérica. Todos los gobiernos que formaban parte del Grupo de Lima atizaron esa matriz. ¿Y quién hizo algo por los migrantes venezolanos? Nadie. Para Giuliani, en la actualidad la migración no es un fenómeno que obedezca a problemas económicos y políticos, sino que confluyen demasiados elementos. Asegura que el hecho que venezolanos hayan migrado por el Darién le dio una nueva atmósfera mediática al tema de la migración en Estados Unidos, al punto de convertir a los migrantes en peones de un tablero político entre republicanos y demócratas. Yo creo que la historia nos enseña de manera inequívoca que cuando de extranjeros se trata, cualquier interés menos el humanista. Y cuando se trata de latinos, y cuando menos todavía, porque incluso dentro de los propios Estados Unidos. Entonces esa es una decisión que está calculada políticamente. Sean políticas, económicas o simples decisiones personales, lo cierto es que los que deciden arriesgar su vida y la de sus familiares en esa larga travesía selva adentro deben tener presente que con las nuevas políticas migratorias de Biden, los que intenten cruzar ilegalmente la frontera sur de los Estados Unidos serán devueltos a México, y los que dejaron entrar deben lidiar con la pobreza y el alto costo de la vida. Según datos del Sistema de la Reserva Federal o Banco Central de los Estados Unidos, más del 65% de los estadounidenses no tienen capacidad de ahorro y están expuestos a quedarse en la calle frente a cualquier imprevisto. Es decir, que un accidente de salud, muerte de un familiar o cualquier otra emergencia ponen apuros a cualquiera que haga vida en Estados Unidos, incluso para quienes pagan altos impuestos, debido a que el sistema de salud es el más caro del mundo y solo una minoría puede pagarlo. Más de 41 millones de personas viven en la pobreza,
de los cuales los niños representan 1 de cada 3. Así que muchas son las condiciones que deben evaluarse antes de querer irse a suelo del hemisferio norte para vivir el anhelado sueño norteamericano que vende la gran industria cinematográfica. Desde el mes de octubre, el gobierno de los Estados Unidos reactivó una política migratoria de la era Trump, denominada Título 42, con la que Washington se respalda jurídicamente para expulsar a migrantes indocumentados que cruzan la frontera a pie o nadando desde México y Canadá, misma que fue anulada por el juez de la Corte Federal del Distrito de Columbia por considerarla arbitraria y caprichosa. Basta esperar qué responde la administración de Biden ante esta nueva decisión. Pero no cabe duda que el fin de ese viaje tan peligroso no significa que arriesgados migrantes vivirán felices para siempre en el sueño americano. Porque después del paso empieza otra travesía que involucra un complejo laberinto de agencias federales, tribunales, papeles, evidencias legales y largos periodos de detención y tratos inhumanos en centros de refugios.